Hola, buenas. Voy a explicaros ahora cómo se amortiza un préstamo que nos han concedido con un periodo de carencia de 3 meses y con carencia parcial. La carencia parcial consiste en que durante el periodo de carencia vamos pagando los intereses que corresponden al capital que nos han prestado, pero no amortizamos nada de ese capital. Entonces, me voy a basar en el caso práctico 7 de la página 141, en el que obtenemos un préstamo que se amortiza por el sistema francés de 1.000 euros de principal y que amortizaremos a través de 4 pagos mensuales a un tipo de interés mensual del 1%. Y en este caso, durante los 3 primeros meses solamente se pagan intereses, es decir, lo que comentábamos de la carencia parcial. Aquí he puesto una doble línea de tiempo. En la primera empiezo a contar desde que nos conceden el préstamo y en la segunda empiezo a contar desde que empieza la amortización en sí del préstamo. ¿De acuerdo? Así estos subíndices a la hora de calcular el capital pendiente de amortizar o el capital amortizado nos resultan más fáciles para las fórmulas. Entonces, durante los 3 primeros meses, aquí tenemos todos los datos, durante los 3 primeros meses solamente pagaremos intereses del capital que nos han prestado, que son 1.000 euros, al 1% pagaremos 10 euros de intereses, es lo que pagaremos en el momento 1, en el 2 y en el 3. Evidentemente, en el momento 3 deberemos el dinero que nos han prestado, es decir, 1.000 euros. Y tendremos que calcular ese término amortizativo como si fuera un préstamo sin carencia. Fijaos que lo que haremos será, para calcular el término amortizativo, dividir C sub 0 entre A sub NI, que en este caso es A sub 4, 0,01. Calculamos el valor de A sub NI, que da 390, 19, 65, 552, y el término amortizativo serán 256,28. Con todos estos datos vamos a rellenar el cuadro de amortización para que nos resulte más sencilla la comprensión. Fijaos que en el momento 0 nos prestan 1.000 euros. Y en el momento 1 solo vamos a pagar los intereses. Como no amortizamos nada de capital, la mensualidad será de 10 euros. Los 10 euros de intereses y nada de la amortización de capital. El total amortizado será 0 y como solamente hemos pagado los intereses, le continuamos debiendo al banco los 1.000 euros que nos prestó. La deuda no aumenta, pero tampoco disminuye. El segundo mes volvemos a pagar los 10 euros de intereses porque seguimos calculándolos sobre el dinero que nos han prestado, que es el que debemos al banco, y en total pagaremos 10 euros. No amortizamos nada y por lo tanto tampoco hay nada amortizado, igual que en el mes anterior. La deuda pendiente de amortizar continúan siendo los 1.000 euros que nos prestó el banco. Y el tercer y último mes de carencia volvemos a pagar los intereses. Con lo cual la mensualidad es de 10 euros también, porque no amortizamos nada. El total amortizado es 0. Y la deuda que queda con el banco continúa siendo de 1.000 euros. A partir de aquí ya empieza la amortización como si fuera un préstamo sin carencia. Fijaos que hasta aquí se asemejaba a un préstamo americano, pero ahora va a ser un préstamo francés como si fuera sin carencia. Fijaos que aquí ponemos el primer término amortizativo que va a llevar cuota de amortización, que lo hemos calculado y nos daba 256,28.
De esos 256,28, 10 euros son de intereses. Y el resto es amortización de capital. Como es el primer año que amortizamos, pues el total amortizado será ese mismo importe, 246,28. Y el pendiente de amortizar será la diferencia entre los 1.000 euros que nos prestó el banco y 246,28, que da un total de 753,72. El mes siguiente ya los intereses habrán disminuido, porque al deber menos dinero, el 1% de 753,72 serán 7,54, ya no son 10 euros. El término amortizativo es el mismo y eso hace que la cuota de amortización sea un poquito más grande. Esos 2,46 euros que hemos dejado de pagar de intereses pasan a formar parte de la cuota de amortización. El total amortizado será la suma de la cuota de amortización anterior y esta, o el total amortizado del mes anterior más esta cuota de amortización, que en total son 495,2 céntimos. Lo que deja un capital pendiente de amortizar, que es la diferencia entre 1.000 euros y 495,02. O también lo podríamos calcular restándole a 753,72 el capital amortizado este mes. De las dos formas nos dará 504,98. Al deber, el mes siguiente volvemos a pagar el mismo término amortizativo de 256,28 y los intereses continúan disminuyendo. Al disminuir la deuda, pues ahora es el 1% de 504,98, que es 5,05. De manera que la cuota de amortización vuelve a aumentar un poquito, como siempre ocurre en el sistema francés. El total amortizado lo calculamos sumando al que ya teníamos la cuota de amortización de este mes y el pendiente de amortizar es la diferencia entre el dinero que nos prestó el banco y el total que llevamos amortizado. Quedan 253,75. Y esto nos lleva ya al último periodo en el que volvemos a pagar un término amortizativo de 256,28. Los intereses vuelven a disminuir, en este caso son 2,54, lo que permite que la cuota de amortización aumente hasta 2,53,74. Se nos va de un céntimo la cuota de amortización, pero es por las aproximaciones, ¿eh? Si sumamos todas las cuotas de amortización obtendremos los 1.000 euros que nos prestó el banco y por lo tanto el capital pendiente de amortizar será 0 al haber llegado al final del préstamo. Venga, un saludo.